Ah, bueno, voy a comenzar a grabar la clase porque tiene que ser una evidencia para mí, obviamente para las autoridades que estamos con ustedes teniendo reuniones. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Voy a, la tónica, compartir pantalla. Vamos a ver el día de hoy qué nos depara, qué hace referencia, me informan si se puede visualizar o no. ¿Sí? Y bueno, en la última clase habíamos analizado lo que era prácticamente el concepto de derivada, de dónde surgía, qué es prácticamente la derivada, ya que hace referencia, ¿ya? Tengo la siguiente introducción a la derivada. Incluso habíamos nosotros analizado, se había analizado esta formulita que está en la parte justamente donde acabo de encerrar, dentro. Acá nosotros habíamos analizado esta función que era prácticamente, era un límite, ¿sí? Y esta derivada se la podía calcular a través de la definición. Se llama calcular la derivada por definición. Entonces nosotros tenemos que utilizar el límite. Ya sabemos de dónde surge esta fórmula, ¿sí? Bueno, conclusión, la derivada, ¿qué es? Prácticamente calcular que, recuerden que estos puntos, tanto P1 como P2, estos se pueden acercar, ¿sí? Esta distancia se puede disminuir, puede tender a cero, y cuando tiende a cero, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde interactúa el límite de una función, que en este caso es tender a cero. Por eso viene lo que es el límite de h cuando tiende a cero. Obviamente, h tiene que ser el incremento en el caso de x. Es el incremento con respecto a x, y acá está el incremento con respecto a quién. El incremento con respecto a y. ¿Sí? Y eso es prácticamente calcular la pendiente. ¿Sí? Esto de aquí es prácticamente calcular la pendiente de una recta tangente, justamente la que me informa que tanto decrece o crece la gráfica. Sí, ahora, definición de derivada, para concluir con eso, definición de derivada. ¿Qué es la derivada? Prácticamente es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva. Calcular la pendiente de la recta a la curva que te informa qué tanto crece y decrece esa gráfica en ese punto. ¿En cuál punto? En el punto en el cual la gráfica, es decir, la curva y la recta tangente coinciden. Recuerda que una recta tangente es una recta que coincide, que está apoyada de forma suave sobre la curva de una gráfica y comparten solo un punto en común. ¿Sí? En este caso tenemos una recta secante, pero si obviamente unimos esos dos puntos, se reduce la distancia que hay entre P1 y P2, interviene lo que es el límite, ¿sí? Interviene lo que es el límite, y obviamente calcular esto prácticamente es calcular la pendiente a esta recta. Recuerden que es tangente, y de ahí resulta lo que es la definición de derivada. Calcular la pendiente de la recta tangente a la curva, obviamente que la que te informa qué tanto decrece o crece la gráfica en ese punto. ¿Sí? Habíamos analizado también algunas notaciones. Habíamos analizado la notación de Leibniz. ¿Cuál es la notación de Leibniz? En este caso, cuando se tenía d sobre d de x, que significa diferencial. ¿De qué función? Pues aquí tengo una función cuadrática. Habíamos analizado la notación de Leibniz y la notación de apóstrofe, ¿sí o no? Te pregunto, ¿recuerdas esto? Notación de Leibniz, perdón, y la notación de apóstrofe. Cualquiera de las dos notaciones tú las puedes llevar, las puedes tener para la cuestión de derivada, pero obviamente esto cuando nosotros vamos a derivar por propiedades. Y la última clase habíamos analizado un ejercicio que era prácticamente calcular la derivada por definición de x al cuadrado, que al final, ¿cuánto te resultó? ¿Recuerdas? Derivada de x al cuadrado por definición. Recuerda que nosotros teníamos que ingresar el valor de x más h, elevarlo al cuadrado y luego restarlo de x al cuadrado y sobre h. No sé si de pronto quieren recordar eso al momento de hacer un ejercicio. ¿Sí? Voy a compartir pizarra para fortalecer esta parte del cálculo de una derivada por definición, no por propiedades, sino por definición. Y vamos a ir acá, vamos a ir a pizarra, ¿sí? Me informan si se visualiza. Si visualiza la pizarra, jóvenes.
¿Sí? Se visualiza, perfecto. Según su movimiento de cabeza, veo que sí, sí. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Yo tengo la siguiente función. No me va a permitir escribir. No me va a permitir escribir o ingresar un texto. Voy a calcular la derivada de la siguiente función f de x, 2x. Mire, 2x elevado al cuadrado. ¿Ya? 2x elevado al cuadrado. Chicos, ahí está. Necesito que esa función me encuentren ustedes la derivada, pero aplicando ¿qué? Aplicando la definición. Aplicando la definición de derivada. Que era prácticamente aplicar la definición de derivada, aplicar la formulita que habíamos utilizado. El límite de h cuando tiende a cero, ¿verdad? ¿De quién? De la función f de x más h, ¿verdad? ¿Qué tenía que restarle aquí? El parámetro menos f de x. Te pregunto, esta formulita, ¿en dónde estaba? También les había dado esta formulita. Esto que divide, ¿a quién? Esto que divide a h. Esta fórmula se la conoce como la definición de derivada. Ya sabemos por qué. Aquí estamos calculando el valor de la pendiente cerca de un punto. ¿Cercano a quién? Cercano a cero. Recuerden, la derivada es calcular la pendiente a la recta tangente que nos informa qué tanto crece o decrece la función en ese punto. ¿Sí? Ahora, necesito calcular la derivada por definición de esta función. ¿Cómo hago? Por acá. ¿Límite de quién? Tendría que anotar. Límite, eso no va a cambiar. Límite de h cuando tiende a qué, jóvenes? Cuando tiende a cero. ¿De quién? De la función. De la función. Pero esta partecita de aquí, ¿qué es? Esta partecita de aquí. Eso es prácticamente x más h. Este es el incremento. Es decir, que yo voy a tener que escribir acá 2, abrir paréntesis, abrir paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué voy a escribir? Dentro del paréntesis, ¿qué voy a escribir? X más ¿cuánto? X más h. Esta es la función. Esto en otras palabras es x. ¿Sí? Esto es en otras palabras es x. El 2 va a bajar normal. Lo que está dentro, en este caso x, va a ser x más h. ¿Y que tengo que elevarlo al cuadrado? No tengo que elevarlo al cuadrado. Tengo que elevarlo al cuadrado, joven. Elevado al cuadrado. Hasta allí, ¿tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? En otras palabras, tienen que ustedes reemplazar el valor de x más h por x, nada más. Y obviamente luego restar, ¿qué? Restar nuevamente la función. Pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? Alguien que me diga. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Me dice, esto de aquí ya lo tengo. ¿Por qué? Ya es 2 que multiplica x más h, todo eso elevado al cuadrado. X lo sustituyo, lo reemplazo con x más h al cuadrado. Pero tengo que restarle la función. ¿De cuál función me están hablando? ¿Cuál iría allí? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, correcto, muy bien, Jara, 2x al cuadrado. Esta es la función. Me dice, réstale, obviamente, fx más h. Ya sabemos que esta es la función x más h elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que restarle? Tengo que restarle la función. ¿Para cuál función? Pues la función que está acá, 2x más h. Perdón, en este caso 2x al cuadrado. ¿Dividido para cuánto? ¿Para cuánto? Para h. Dividido para h. Y ahora, ¿qué se les formó? Te pregunto, ¿qué se les formó? Esto sigue siendo un límite, es un límite indeterminado que ustedes sí lo pueden resolver. ¿Ya? Es un límite indeterminado. ¿Cómo lo resuelves esto? A ver, ¿qué aplicas por aquí? ¿Dónde comenzarías a resolver? Ojo, tendríamos que primero operar dentro, o sea, trabajar esta parte, este signo de agrupación, este binomio al cuadrado, tendríamos que trabajarlo y luego aplicar una propiedad distributiva, ¿verdad? Luego otra vez si es que se puede resumir, bueno, se puede quitar algo, no se puede quitar. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Límite de h, ¿verdad? En este caso, límite de h cuando tiende a ¿qué? Tiende a cero. El 2 no va a afectar ahora por el momento, no voy a hacer nada con el 2, pero sí tengo que resolver esta parte, x más h. ¿Cómo lo resuelvo? Eso es un binomio al cuadrado. ¿En qué se descompone, jóvenes, el binomio al cuadrado? Cuadrado de la primera
¿verdad? Por ser positivo, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? Paulette, ¿más cuánto? Más 2 por el primero, por el primer término, 2 multiplicado al primer término y al segundo. Correcto, más el doble producto de la primera por la segunda. ¿Cuál es la primera? La primera es X, ¿cuál es la segunda? H. ¿Sí? El primero al cuadrado, que en este caso sería X al cuadrado, más cuánto, más el doble producto de la primera, que sería X, por la segunda. La primera variable por la segunda, o sea, segundo, primer término por el segundo término y pues tu doble. Ahora, ¿más cuánto? A ver, ¿quién más me ayuda? ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? A ver, H Fabiana, ¿más cuadrado. cuánto? ¿Más cuánto? Fabiana, o se termina ahí. Más h al cuadrado. Más h al cuadrado, correcto. 10 de 10, cerramos, menos cuánto. Ojo, por acá simplemente 2x al cuadrado. Se acabó. ¿Por cuánto tiene que estar esto dividiendo? ¿Para cuánto? Para h. ¿Sí? ¿Qué hago luego, Morales? ¿Qué hago luego? ¿Qué hago luego, Morales? La distributiva del 2. Ya, tendría que hacer una distributiva con respecto a la suma del 2 por los tres factores que salieron del binomio. Por los tres factores. ¿Sí? Tendría que hacer una distributiva con respecto a la suma de 2 por x al cuadrado, por 2xh y por 2h al cuadrado. Eso tendría que ser una distributiva, ¿verdad? Ahora, haciendo eso, límite, ¿verdad? De h cuando tiende a 0. Perfecto. Siendo una distributiva, quedaría ¿cuánto? 2x al, ¿qué? Al cuadrado, ¿sí o no? ¿Más cuánto? ¿Más cuánto, jóvenes? ¿Quién me dice más cuánto? Consa, ¿más cuánto? Más 4 Más, XH. más 4xh, correcto, más 4xh y finalmente más cuánto. Barragán, ¿más cuánto? Ya multipliqué por la primera, ya multipliqué por la segunda, me falta por la tercera. ¿Cuánto sería 2 por h al cuadrado? Más 2h al cuadrado. Más 2h al cuadrado, perfecto. ¿Menos qué? Menos 2x y esto al cuadrado. ¿Dividido para cuántos jóvenes? Esto dividido para h. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden visualizar que puedo hacer allí? Recuerden que tengo que resolver es un límite, es resolver un límite. Se pueden eliminar los términos 2x al cuadrado. Se pueden eliminar 2x al cuadrado con 2x al cuadrado, correcto, porque aquí hay un positivo y aquí hay un negativo y son iguales, ¿ya? Por ser obviamente iguales, pero con signo contrario, aplicando leyes. Son signos, bueno, números iguales, pero con signo contrario se pueden quitar, se pueden eliminar. Ahora, ¿qué me queda allí? Me queda el límite, correcto. ¿Límite de qué, jóvenes? Límite de h cuando tiende a 0. Ya sabemos que aquí va a ir el 0. Límite de h cuando tiende a 0. ¿Ya? ¿De qué? ¿Qué te quedó? Bueno, recuerda, 4x h más cuánto? Más 2h al cuadrado. ¿Sobre cuánto esto va a estar dividido? Sobre h. ¿Se terminó ahí? No. Recuerden que tengo que encontrar la derivada. Ustedes saben, porque yo les había mencionado, la derivada de una función es encontrar otra función, pero ya derivada. O sea, tengo que llegar a una función. ¿Qué más puedo hacer ahí? El factor común. Factor común. Un factor común me informa. Un factor común. ¿Ya? Un factor común me informa. Voy a hacerlo por acá. A ver, saquemos un factor común. Límite, correcto, de h cuando tiende a 0. Perfecto. Me dicen un factor común de ¿cuál? ¿Cuál se está repitiendo en la parte superior? A ver, aquí se repite el valor de h. Correcto. El valor de h se repite aquí y aquí también se repite el valor de h. Entonces, por lo tanto, mi factor común va a ser h. Abrimos paréntesis, mira. ¿Cuánto es aquí? 4xh. 4xh dividido para h. ¿Cuánto te queda? Sacar un factor común es dividir 4xh para mi factor común que es h. 4xh para h. ¿Cuánto te queda?
simplemente, ¿qué? 4x. ¿Sí o no? ¿Sí? Más, ¿cuánto? ¿Más cuánto? 2h al cuadrado dividido para h. Eso es sacar un factor común. 2h al cuadrado dividido para h. ¿Cuánto te queda? 2 al Simplemente, ¿qué? cuadrado. ¿Cuánto? 2 al 2, cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2? 2H. 2h simplemente tendría que haberte quedado. Porque si tú tienes 2h al cuadrado y a eso lo divides para h, recuerda que esta h tú la puedes descomponer en h por h. Es decir, 2h que multiplica, bueno, h por h sobre h. Sí, esto y esto se te va a ir. Y solo te queda simplemente 2h. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos claros en esta situación? ¿Por qué razón te quedan 2h? Ahora, ¿esto para cuánto va a estar dividiendo? ¿Para cuánto va a estar dividiendo? Para h. Recuerden que h a uno le elimino. Ahora sí, por propiedades y por estar multiplicando la h a este resto, o sea, a este sumando, a este binomio, esta h y esta h se pueden eliminar, se pueden quitar. Y solo te queda límite de ¿qué? Límite de h cuando tiende a 0. ¿De cuánto? 4x más ¿cuánto? Más 2h. ¿Sí o no? Eso es lo que te quedó. Luego, ¿qué haces? Ya estamos a un paso. Evaluar. Evaluar, correcto. Nosotros si evaluamos, ¿dónde tenemos que reemplazar el 0? ¿En la h o en la x? Recuerda que está tendiendo a h. En la x no tengo que hacerles nada, porque no tiene la misma variable. Por lo tanto, me queda 4x. Nosotros ya vamos a evaluar. 2, que multiplica ¿quién? H como tiende a 0, tiende el valor de 0. Esto se te va a eliminar, te va a quedar 0, ¿sí o no? Y finalmente, ¿cuánto te queda? 4x. ¿Sí? Esto es la derivada de la función x al cuadrado, jóvenes. La derivada de la función x al cuadrado te resultó 4x. Pero lo he calculado por definición. Escúchame bien. Lo calculé por definición aplicando el límite. Si a ti te preguntan, bueno, en un momento te dicen, calcúlame el valor de la derivada de tal función, pero por definición, tú vas a tener que aplicar todo lo que acabamos de hacer en este momento. Pero si te dice por propiedades, vas a tener que hacer lo que posteriormente vamos a hacer. Vamos a ver en cambio las propiedades que se aplican, que al final ustedes me van a decir, mister, pero ¿por qué yo aplico la definición si tranquilamente por propiedades si me va a salir más rápido? Sí, yo te voy a decir, bueno, y tienes toda la razón, porque mira, si tú tienes esta función que es x al cuadrado, por propiedades, yo tengo que hacer lo siguiente. Por propiedades, ustedes van a hacer lo siguiente, x al cuadrado. Mira, esta es la derivada, me te piden calcular la derivada. Derivada de esto, ya saben que estoy utilizando la notación de apóstrofe. Cuando ustedes tienen la derivada de esto y tienen la derivada de una potencia, que luego lo vamos a ver, van a tener que bajarlo al exponente, en este caso, bajarlo al exponente y obviamente restarle 1. ¿Ya? Restarle al exponente 1. 2 menos 1, prácticamente solo te queda 1. Recuerda que aquí la función era 2. Así. Ahí sí nos va a salir. Era 2x. Ahí sí. Para corregirle por aquí, caer a 2. Se me había borrado. Mira, si tú haces esto, o sea, bajas el exponente, lo bajas al exponente, lo envías adelante a multiplicar y al exponente le restas una unidad. En 2 pasos tú lo vas a hacer aplicando propiedades. 2 por 2 te resulta 4. X, 2 menos 1, prácticamente te queda 4x. Y listo. No tuviste que hacer esto, nada de esto. ¿Ya? Pero eso es por propiedades, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Esto es aplicando definición y esto es aplicando propiedades. ¿Sí? Nos restan 6 minutos, jóvenes. ¿Sí? Nos restan 6 minutos hasta el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Podemos continuar? Sí. Chicos, ¿podemos continuar? ¿Sí? Perfecto. Vamos a dejar de compartir. Nos restan 6 minutos. Verá, nos quedan aproximadamente 5 minutos. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo poco en 5 minutos. ¿Ya? Mira, esta fórmula ustedes ya saben qué es. La definición de derivada,
Por acá tengo algo más. Mira, allí, ayúdame por favor. Barragán, ayúdame con la lectura. Es la recta tangente que permite A calcular ver, la pendiente. desde arriba. Entonces, ¿qué es una derivada? Entonces, ¿qué es una derivada? Es la recta tangente que permite calcular la pendiente de un punto exacto de una función, creciente y Correcto, muy bien, gracias. decreciente. Definición de derivada, como les había dicho, es calcular prácticamente la pendiente de la recta tangente. Calcular la pendiente de la recta tangente. Bueno, la que nos permite en un punto exacto de la función, la que permite saber si crece o decrece, porque esa información, ¿quién nos da? La pendiente. La pendiente nos da esa información si crece o decrece. Recuerden que hay pendientes positivas, negativas, iguales a 0 y obviamente también indeterminadas. Obviamente, si me dicen en un punto, me están hablando de una recta tangente, porque la recta tangente coincide en un punto con la gráfica. ¿Sí? Bueno, eso ya lo habíamos aclarado también. Y por acá, notación de Leibniz y notación de apóstrofe. Con esta nos vamos a familiarizar. Cualquiera de las dos ustedes la van, son simbologías que ustedes pueden manejar cualquiera de las dos. ¿Sí? Ahora sí, por acá. No sé si de pronto esta información está subida ya a plataforma. Si alguien se pudo ingresar, lo pudo evidenciar, esta información ya está en plataforma. Para que lo tengas en cuenta, tengas presente, si nuevamente quieres revisarla, tú puedes verla y puedes, bueno, ir identificando y las propiedades también nuevamente. Vamos con la primera. Propiedades de la derivada de una función. La primera propiedad le conoce como propiedad de una potencia. ¿Por qué razón? Miren, ustedes tienen la función, en este caso la función, puede el coeficiente A, puede ser cualquiera, puede ser incluso 1, puede ser 2, puede ser -1, -2. El coeficiente de adelante puede ser cualquier número real. Siempre que tengan ustedes x elevado a la n, quiere decir a un número entero, racional, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, como les había dicho, van a bajarlo al exponente, es decir, bajan la n y a la n le restan una unidad. La x se va a mantener, la variable se va a mantener, la variable no va a cambiar. ¿Sí? Bajan el exponente, a la n le restan 1, ¿sí? Y prácticamente ustedes han aplicado la propiedad de la potencia en cuanto a derivada. Ejemplo, por acá tengo. Te pregunto, esto es lo que me interesa a mí. Si tienen ustedes una función que está elevada a un exponente diferente de 1, porque en el caso de 1 no pasa nada, ¿sí? Bueno, también vamos a tener que comprobar eso. Pero si ustedes tienen x elevado a la sexta potencia, como es el caso de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Mira lo que es el autor. El 6 lo bajamos, primero notación de derivada, estamos utilizando la notación de apóstrofe. Bajamos el 6, enviamos adelante, ¿sí? Y al 6 le restamos una unidad, tal como está acá, le restamos una unidad. Por propiedades, ustedes saben muy bien que aquí se va a hacer un producto. 6 por 5 te resulta 30, ¿verdad? ¿Y qué pasa? X, 6 menos 1, que al final te queda X a la quinta potencia. Miren, esto prácticamente ya es la derivada de esta función. Lo que te había dicho, derivar es una función, es prácticamente encontrar otra derivada, otra función, pero ya derivada. Y se acabó. Ustedes han aplicado la regla de la potencia. Jóvenes, preguntas hasta allí. ¿Estamos claros? Miren, vamos a ver el caso del ejercicio anterior, que te había puesto, derívame la función por definición. Te había puesto el ejercicio, derívame la función por definición de 2x al cuadrado. Ahora ya saben por qué razón te resultaba 4, porque tenías que haberlo bajado al 2 y decir 2 por 2, 4. Al 2 le restas 1 y te queda simplemente ¿qué? Derivada de esa función, notación de apóstrofe, 4x. Yo te lo hice rapidísimo y se acabó. Pero el otro obviamente por definición, este en cambio es por propiedades, ¿sí? Que es más directo, como dirían uno. Ahora, por acá resulta tengo otra situación. Tengo una raíz, ¿verdad? Muchos dirán, ¿qué propiedad aplico si es una raíz? Mira, lo bueno de esto,
cuando está dentro de la raíz, recuérdense que la raíz es lo contrario a la potencia. Yo puedo ir de la raíz a la potencia y de la potencia a la raíz. Ustedes saben eso. Puedo ir de derecha a izquierda como izquierda a derecha. Eso es lo que yo voy a hacer. Pasar prácticamente de raíz a potencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tenga este comportamiento. Y al momento de tener este comportamiento, pues fácil, ya aplico. Bajamos el 5 séptimos y a 5 séptimos le restamos 1. Que al final, ¿cuánto te resulta? ¿Ya? 5 séptimos, que eso no te va a cambiar, pero ¿por qué no te cambia adelante? Porque adelante está un coeficiente 1. 5 séptimos por 1 es 5 séptimos. Ahora, 5 séptimos menos 1, ¿cuánto te resulta? 2 séptimos. Menos 2 séptimos en este caso. Estamos por acá. Menos 2 séptimos. Por eso menos 2 séptimos. Recuerda, pero esto de aquí no lo podemos dejar de esta forma. Menos 2 séptimos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Se va a terminar la